Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre las ideas principales y las ideas secundarias dentro del párrafo o de cualquier tipo de texto. Entonces nos vamos a enfocar en las características, en la conformación de las ideas principales y las ideas secundarias, cuál es su estructura y qué función cumple cada una de ellas. ¿Listos? Entonces recordemos que las ideas principales y secundarias de un texto como tal lo que dan, transmiten un mensaje, ¿sí? Al transmitir ese mensaje o esa información vienen a significar cada una de las premisas, por decirlo así, que sustentan una serie de microestructuras como tal que pueden ser aplicadas dentro de cualquier idioma como tal, siempre y cuando pues tenga una estructura determinada y siempre comunique una idea. Pues su uso correcto pues garantiza asimismo el acto de la escritura, el acto de la comunicación y que alcance pues con mayor facilidad como tal. Dado el fin de la escritura como tal, que es comunicar, entonces es necesario siempre manejar correctamente los conceptos de ideas principales e ideas secundarias para poder lograr a cabalidad pues el cometido. ¿Listos? Dentro de las ideas principales pues siempre se encuentran o se representa un núcleo del texto alrededor del cual pues se sustenta el resto de las preposiciones como tal, que se van a ir manifestando dando un sentido al contenido, a la oración, al tema que se quiere dar a conocer o desarrollar en el determinado escrito o documento. Eso quiere decir que la idea principal es como el corazón, es el mensaje del emisor lírico que transmite hacia el lector como tal. No se puede hablar dentro de un texto sin que se encuentre centrada una idea principal como tal, debido a que en este pues es el núcleo o es el centro del pensamiento para prescindir cualquier tipo de características. La idea principal que puede percibir pues es una especie de propuestas eh, que debe tener pues siempre la independencia como tal, la idea principal con relación al resto, que van a ser complementadas por una serie de ideas secundarias, ¿sí? Entonces las ideas principales siempre suelen presentarse de forma táctica que corresponde al lector a descifrar cuál es el centro del discurso, de la temática como tal. Por medio de esas señales se centra o se ubica la idea principal dentro del texto como tal y permite pues construir una serie de distintos párrafos con base en unas determinadas oraciones concretas y determinadas sustentadas en ideas derivadas, ¿sí? ¿Que cuáles serían conformadas esas ideas derivadas o secundarias? Pues las ideas secundarias, llamadas de esta forma. Entonces, dentro de las ideas secundarias, pues van a presentar un discurso o unos recursos de los cuales se vale el emisor lírico para lograr que la idea principal sea concebida de tal forma que pueda llegar a la manera más clara o más precisa posible para el lector. Al unirse cada una de estas ideas secundarias por medio de unos conectores como tal o unas marcas de discurso, dan una densidad y una personalidad al discurso como tal. Se podría también decir que las ideas secundarias son como las ampliaciones, ¿sí? De la idea principal, debido a que permite apreciar el corazón del pensamiento, que es la idea principal, pero es concentrada y es complementada por las ideas secundarias. ¿Listo? Lo secundario nos lleva a dónde? A lo primero. Entonces esto quiere decir que va a depender del conocimiento del tema por parte del emisor como tal. Dentro de la ampliación del discurso, pues plenamente se puede llegar a la cantidad de receptores posibles que solo quien conoce una buena
estructura, una buena idea principal o una buena ubicación, que eso es lo que nosotros queremos, que cada uno de ustedes aprenda a ubicar o identifique, ¿sí?, dentro de cada párrafo, dentro de cada texto, la idea principal, como lo hemos venido trabajando en las diversas actividades que hemos elaborado. Entonces, centrarnos en ubicar la idea principal y seguido a esto, ubicar las ideas secundarias, que son las complementarias a la idea principal. Los recursos para potencializar como tal las ideas secundarias, hay infinidad de recursos como tal. Entonces podemos hacer apuntes, podemos subrayar ideas dentro del mismo texto que nos van a ayudar a identificar y a comparar la idea principal con las ideas secundarias como tal. ¿Listos? Entonces, las características como tal de las ideas principales no necesariamente deben aparecer explícitamente en el texto, sino que también pueden manifestarse de forma táctica, lo cual quiere decir que es importante tener presente que si en determinado momento no está o no se genera una idea principal dentro de forma del texto, de forma táctica, vamos a encontrar la idea de esta forma. ¿Listos? Entonces se reconoce fácilmente porque son suprimidas dentro del texto, quedan de pronto con la oración con un sentido mayor. Las ideas secundarias pues se manifiestan con una serie de proposiciones girando en torno a ella, y en ocasiones pueden ser independientes a las demás como tal, debido que son catalogadas como tal, como ideas secundarias, y estas pues van a irse enfocando debido a la lectura o debido a lo que se quiere transmitir como tal a la idea principal o como tal. ¿Listos? Las ideas o las características de las ideas secundarias como tal, pues ellas tienen un carácter explicativo, pues buscan manifestar las propiedades que posee el núcleo textual como tal de la idea principal. Sus dimensiones pues están sujetas a las capacidades de quien, del escritor como tal, mientras que el escritor del tema principal pues tiene una serie de mayor complejidad dentro de las ideas secundarias, y su papel es ampliar la percepción conceptual de la idea principal. Entonces va a ir captando, va a ir abriendo, va a ir explicando cada una de las características o complementando las características de la idea principal. ¿Listos? Algunas pueden carecer de algún sentido lógico, pero se van a enfocar, se van a enlazar con una serie de conectores dentro de la idea principal para conformar la idea completa dentro del texto. ¿Cuál es la importancia de estas ideas principales o ideas secundarias? Debido a que permite que el productor literario o el emisor o el lector al leer y al escribir pues se organice adecuadamente cada uno de los aspectos que se quieren transmitir. Al tener un orden en las preposiciones organizadas, pues van a influenciar bastante en el mensaje que se quiere transmitir de forma lógica, y van a lograr que puedan ser transmitidos con una mayor cantidad, número de personas como tal. También se debe que pueden tener presente una serie de conceptos que desean transmitir a cabalidad. Entonces las ideas es necesariamente dominar efectivamente el tipo de lenguaje que se quiere transmitir como tal. Cuando se habla de las ideas secundarias, pues por debajo del núcleo como tal, o sea, de la idea principal, pues también es importante que si no se transmite adecuadamente las características o no se organizan las ideas, pues sería un poco complejo transmitir la información adecuadamente. ¿Listos? Entonces vamos a volver a retomar algunos aspectos o algunas características para identificar las ideas principales y secundarias dentro de un texto, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, lo explicado
anteriormente. Entonces vamos a tener en cuenta algunas características como tal. Dentro de las ideas principales y secundarias, ¿sí? Entonces, las características como tal de las ideas principales es que siempre van a exponer el contenido más importante y por ello no pueden suprimirse como tal. Van a poseer una autonomía que no van a depender de otras ideas, sino que ella es clara, ella es precisa y siempre tiene un orden determinado comunicando una idea. Articula las oraciones del párrafo, ¿sí? Lleva una secuencia determinada y a veces no es explícita, ¿sí? Lo que estábamos hablando hace un momento, y se tiene que deducir como tal. ¿Listo? Esas son las características de las ideas principales. Dentro de las ideas secundarias o los aspectos de las ideas secundarias, podemos tener en cuenta que tienen una menor importancia en cuanto a la relación principal con relación a la idea principal como tal. Amplían o explican, demuestran como tal o desarrollan la idea principal. Carecen de una autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que van a depender de quién, de la idea principal. Y articula la idea principal del párrafo, ¿sí? Eso quiere decir que van a complementar. Entonces vamos a observar o vamos a mencionar algunas acciones o algunos trucos para identificar las ideas principales y secundarias en el texto, ¿sí? Entonces las características de las ideas principales, entonces con base en el texto a su alrededor surgen el resto de las ideas, ¿sí? Pueden aparecerse de forma táctica, lo que estábamos mencionando hace un momento, aunque no puede ser clara, pero ya es existente dentro de cualquier párrafo. Se pueden reconocer fácilmente sin que éstas se eliminen dentro del texto, pues pueden perder el sentido como tal. Y las ideas secundarias pues no tienen un sustento en que apoyarse. Esto quiere decir que son independientes del resto y se apoyan en las ideas secundarias para aumentar su nivel de comprensión como tal. Y las características de las ideas secundarias pues siempre nacen ¿de dónde? De una idea principal. Eso quiere decir que dependen de la idea principal, conectan con ella, haciendo que el mensaje cobre un sentido y una comunicación, una comprensión sea más efectiva, más precisa. Sirven para explicar pues que la idea principal, para desarrollarla, es decir que las ideas secundarias expresan las propiedades como tal de la idea y estas permiten lograr pues una mayor comprensión en el receptor del texto. Las ideas secundarias como tal pues pueden ser tanto escritas como de forma verbal en el momento que nosotros nos estamos transmitiendo, comunicando una idea, y de esta forma pues se logra ampliar la comprensión del tema o la idea principal. ¿Listos? Entonces vamos a recordar algunos aspectos y algunas características. ¿Listos? En cuanto a las ideas más importantes, entonces recordemos que la lectura rápida, como la tradicional, no solamente se encontrará en las fases más importantes de un texto o de un párrafo, sino que puede hallarse por otra parte en cada uno de los elementos, en cada uno de los textos como tal. Y las ideas secundarias pues las podemos identificar más rápidamente debido a que dependen de la idea principal, ¿sí? Que van a explicar, van a desarrollar el contenido de la idea principal, expresan datos o adiciones, ejemplos, detalles, accesorios como tal, complementando la idea más importante que es la idea principal. Pueden tener un escaso sentido en sí mismas como tal, es decir que no son o no comprenden sin tener en cuenta la frase o la idea principal, debido a que se dependen de ella como tal. ¿Listos? Entonces esas son las características como tal más importantes. Entonces vamos a nuevamente socializar y vamos nuevamente a definir. Retomemos que la idea como tal gira siempre a una información general, ¿sí? Que recibe el nombre, también puede recibir el nombre de idea dominante como tal,
pero todas las ideas no son dominantes. Algunas ideas tienen una relevancia más que otra, por eso se clasifican o se diferencian en ideas principales y secundarias. En las ideas principales, recordemos que entonces son las que expresan una información básica para el desarrollo de un tema que se va a tratar o se va a desarrollar. Entonces, por ejemplo, si nosotros centramos la atención en la fábula de la liebre y la tortuga, ¿sí? Pues la idea principal de esta fábula pues sería que una liebre desafió a una tortuga a correr una carrera y la tortuga aceptó con la condición de que se diera pues alguna ventaja a la liebre, ¿sí? Esa sería como la idea principal de esa fábula. Las ideas secundarias se expresan a partir de una serie de detalles o aspectos derivados del tema principal. A menudo pues estas van sirviendo para ampliar o para demostrar o ejemplificar la idea principal. Entonces, por ejemplo, en la fábula de la liebre y la tortuga volvemos a tomar ejemplo para relacionar la idea principal con la idea secundaria, ¿sí? Entonces podemos decir que una idea secundaria de esta fábula quiere decir que cuando ya estaba cerca de la meta, la liebre se sentó a esperar y en ese momento se quedó dormida y así la tortuga llegó y pasó frente a ella y luego terminó llegando primero a la meta ganando la carrera. Esa sería una de las ideas secundarias de la fábula, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estos ejemplos como tal, entonces podemos realizar las características y realizar la identificación de las ideas principales y secundarias dentro de cualquier tipo de texto. Lo podemos trabajar como lo hemos venido realizando dentro de cada una de las actividades, dentro de cada una de las lecturas que hemos ido desarrollando en clase. ¿Listo? Entonces la invitación es para que revisemos otros enlaces que nos ayudan a complementar mejor el tema. ¿Listos, muchachos? Espero que el video explicativo les haya servido. Muchísimas gracias.